Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. Hoy vamos a estar hablando acerca de cambios de posición en el fútbol, pero no de cambios de posición comunes o no de los casos más reconocidos, como por ejemplo Gareth Bale, que pasó de ser un lateral izquierdo en el Tottenham a después ser un extremo derecho en el Real Madrid, o Javier Mascherano, que se convirtió de volante en el Liverpool a central en el Barcelona, sino que vamos a hablar de cambios de posición extraños, pero quizás casos no tan conocidos o casos más recientes. Vamos a estar hablando puntualmente de 7 casos que me parecen interesantes de mencionar, sobre todo algunos menos conocidos, otros quizás son más conocidos pero sí son más recientes, y hablar un poco respecto a las posiciones por las cuales han pasado estos jugadores y la transformación que han vivido a lo largo de su carrera. Así que espero que les guste mucho la idea del mismo, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. El caso que evidentemente motiva el video, va a estar en la miniatura y también lo he tratado en Twitter y también en Instagram, es lo que ocurre con Nick Woltemade en el Newcastle. Un alemán de casi 2 metros, 1,98 m para ser preciso, que venía una muy buena temporada en el Stuttgart donde había sido goleador, que es el número 9 de la selección alemana y que el Newcastle lo compró por su falta de gol a cambio de 85 millones de euros. Había comenzado bien la temporada, había marcado 7 goles, pero digamos que su nivel se estancó. Debido a esto, en los últimos partidos, Eddie Howe ha tomado la decisión, en lo que fueron las 2 últimas presentaciones en Champions del Newcastle frente al Karabakh, de bajar a Woltemade a jugar al medio campo. Está jugando de interior por la derecha. A veces un poco más adelantado, a veces entra al área para aprovechar su altura, pero básicamente está jugando en la mitad de la cancha, el número 9 de la selección alemana. Y no es un delantero de 1,70 m, rápido, veloz, no, estamos hablando de una torre de 2 metros jugando en la mitad de la cancha. Llamativo, es cierto que en el Stuttgart en algún momento había jugado como una especie de volante ofensivo, enganche si se quiere, pero no deja de ser raro que el número 9, el centrodelantero de Alemania en el próximo Mundial, que encima mide 2 metros, esté jugando de volante. La verdad es que mal no lo hizo en ofensiva, metió algunos pases interesantes, sí le cuesta bastante más en lo que tiene que ver el retroceso y la marca, eso está claro. Pero el caso de Woltemade, si bien es raro, no es el único que hemos visto en el Newcastle en los últimos años, porque seguramente muchos van a recordar un caso prácticamente idéntico, que es lo que ocurrió con el brasileño Joelinton. El brasileño que había llegado desde el Hoffenheim a cambio de 44 millones de euros en 2019, también como delantero y para ser el goleador del equipo, y no rindió en esa posición, y el mismo Eddie Howe en 2021, 2 años después, lo terminó convirtiendo en volante, a punto tal que los últimos 5 años de la carrera de Joelinton los ha desarrollado como volante y lo ha hecho muy bien. Hoy en día es una pieza importante en el Newcastle, ha tenido convocatorias a la selección brasileña y es el claro ejemplo de lo que hoy en día está pasando con Woltemade, más allá de que está claro lo del alemán, es menos quizás evidente que lo que el brasileño, que definitivamente ha dejado el ataque para convertirse en un volante todoterreno. Si tenemos que hablar de cambios de posición extraños, de jugadores que nunca nos hubiésemos imaginado jugando allí y lo terminaron haciendo, Pep Guardiola es el maestro. El laboratorio de Pep, como muchos lo han titulado, ha tenido muchos episodios y muchos jugadores de este estilo. Y el último, evidentemente, y no por eso menos sorprendente, es el caso de Mateus Nunes. El portugués, que había llegado en 2023 desde los Wolves a cambio de 62 millones de euros, venía con los pergaminos de ser uno de los volantes con mayor proyección de la Premier. Lo venía haciendo muy bien en la mitad de la cancha, un jugador con buen pase pero que también tenía recuperación, pero que cuando llegó al City no pudo encontrar su lugar en la mitad de la cancha y hasta el propio Pep Guardiola, en una declaración llamativa, dijo que Mateus Nunes no tenía la calidad suficiente para jugar en el medio del campo del City. Ante esto, teniendo un jugador a disposición por el cual había pagado 62 millones de euros, a Guardiola se le ocurrió algo. No tenía laterales derechos, Walker ya estaba decayendo, no había muchas opciones y dijo, bueno, vamos a probar a Mateus en el lateral derecho.
Hoy en día es el lateral derecho titular del City, ha jugado 24 partidos en la temporada, 6 asistencias, un gol, y es un futbolista por el cual muchos en su momento hablamos de que había sido un mal fichaje del City y hoy en día se ha reconvertido de muy buena manera a jugar en la banda derecha. Hay futbolistas que por sus características tienen la posibilidad de jugar en todo el terreno de juego. Son aquellos polifuncionales. Algunos dicen que los que juegan bien en todos lados es porque en realidad no son buenos en ninguno. Bueno, para mí el caso de Marco Llorente creo que es una excepción justamente a esa regla. Un jugador que lo conocimos en el Real Madrid cuando debuta, que en ese momento era un típico pivote, un número 5 defensivo. Lo ficha el Atlético de Madrid pagando una cifra importante, 30 millones de euros. Con el correr de las temporadas en el Atlético de Madrid fue pasando de ser un jugador que jugaba centralizado y tenía una vocación totalmente defensiva a cada vez más ir tirándose hacia la banda. Pasó a ser un volante por derecha, después se terminó convirtiendo en un lateral derecho, que es hoy en día lo que juega, y la verdad que lo hace muy bien. Además, para mí, probablemente va a ser el lateral derecho de la selección española, pero es tan bueno en lo que hace Marco Llorente que en muchos encuentros inclusive Simeone lo ha utilizado casi como un extremo por derecha. Es muy interesante la labor del español de 31 años que, si bien, como vuelvo a decir, hoy en día se ha afianzado como lateral derecho, más allá que en sus comienzos era un típico número 5, puede jugar por toda la banda hasta inclusive jugar como un delantero. Otras de esas transformaciones que no nos esperamos ni de casualidad para mí y que hemos visto evolucionar a lo largo del último año es la transición de Mikel Merino en el Arsenal y en la selección española. Un típico volante con muy buen pie, con muy buen juego, con muy buena distribución, que había destacado en la Real Sociedad, que lo hacía bien en la selección española, pero que no tenía una gran labor ofensiva. Es más, inclusive en algún momento cuando había estado en el Dortmund jugaba casi como central. Sin embargo, desde que llegó al Arsenal con Arteta y en la selección española con Luis de la Fuente, le encontraron una nueva función: ser un falso 9. Ser ese volante que juega casi como un delantero sin estar estático dentro del área, pero que llega y mucho y termina marcando goles. Clave en la Eurocopa 2024 que termina coronándose España. Hoy en día, más allá de la lesión, un lugar fijo en la selección roja de cara a la próxima Copa del Mundo. Y ese mismo papel después lo terminó replicando en el Arsenal. Un Arsenal que, a pesar de fichar a Gyökeres, en algunos momentos de la temporada el sueco no estaba rindiendo, Gabriel Jesús que no estaba totalmente recuperado, Havertz lesionado, y Merino tuvo que ocupar el rol de delantero en varios partidos. Y no lo hizo nada mal, es más, marcó varios goles. Sin duda una transformación que no nos esperábamos ni por asomo y terminó rindiendo muy bien tanto en selección como también en clubes. Hace un rato hablábamos del laboratorio de Pep y el caso de Mateus Nunes. Bueno, hay otro caso bastante menos conocido de un futbolista que Pep Guardiola le cambió completamente la carrera y la posición. Y me refiero al caso del ucraniano Oleksandr Zinchenko. Futbolista que comenzó su carrera en el fútbol ruso jugando para el Ufa y que en ese momento jugaba como volante ofensivo o enganche. Era un número 10. Luego de eso lo compra el City, lo manda a préstamo al PSV Eindhoven, ahí sigue jugando como un volante ofensivo y cuando vuelve al Manchester City, Pep Guardiola comienza a probarlo como lateral izquierdo. Después jugaría muchos años en el City en esa posición, lo venderían inclusive al Arsenal en 35 millones de euros jugando como lateral izquierdo y hoy en día a Zinchenko lo conocemos justamente como un futbolista defensivo. Sin embargo, en sus comienzos, cuando debutó y antes que lo tome Pep Guardiola como discípulo, Zinchenko era un jugador claramente ofensivo. Otro caso muy interesante de evolución futbolística es el caso de Winston McKennie. Winston McKennie es un volante que comenzó su carrera jugando en el Schalke. En casi 100 partidos había marcado 5 goles y dado 4 asistencias, que luego se va al Leeds United, donde en 20 encuentros no marca ningún gol. Un volante mucho más dedicado a la marca, a la contención que a llegar al área. No era un goleador ni mucho menos, pero desde que ha llegado a la Juventus y sobre todo esta temporada puntualmente ha cambiado completamente su rol. Hoy en día en la Juve es uno de los máximos goleadores del equipo. En 37 partidos esta temporada ha marcado 8 goles y ha dado 7 asistencias. Muchas veces juega como volante ofensivo y casi delantero. Pero lo más llamativo de McKennie fue lo que ocurrió en la eliminatoria de Champions frente al Galatasaray.
En el partido de ida en Turquía, donde perdieron 5-2 frente al conjunto turco, McKennie fue el número 9 del equipo, jugó como delantero. Mientras que en el partido de vuelta, donde la Juventus terminó perdiendo 3-2 en Italia, jugó como lateral izquierdo. Estamos hablando que con una diferencia de 5 días, un futbolista pasó de ser centrodelantero a jugar de lateral izquierdo o número 3. Sin duda un jugador como el caso de Llorente, que por sus características te puede jugar prácticamente en todo el terreno de juego. Y para cerrar el video quiero dejar el caso menos conocido, pero para mí también el más impactante de todos. El protagonista es Mateusz Żukowski, un jugador polaco de 24 años, que había jugado toda su carrera en la liga polaca, con la excepción de un breve paso por el fútbol escocés, y que jugando allí, en distintos equipos de Polonia, siempre lo había hecho como lateral derecho, salvo alguna que otra excepción donde le había tocado jugar como volante o en algún caso inclusive como extremo por la derecha. Żukowski siempre se había desempeñado como número 4. En más de 116 partidos tenía 5 goles en el fútbol polaco. El Magdeburg de la segunda división alemana lo compra en el comienzo de esta temporada. Paga apenas 250.000 euros pensando en tener una variante en el lateral derecho. Sin embargo, después de un par de partidos donde muy bien no lo había hecho, el técnico del Magdeburg decide probarlo como centro delantero a Żukowski. Y aquí es donde cambia completamente la historia. Lleva hoy en día jugado 11 partidos en la Bundesliga 2, la segunda división del fútbol alemán. En esos 11 partidos que ha jugado como centro delantero, ha marcado 11 goles y ha dado 2 asistencias. Un tipo que hasta hace 4 meses era lateral derecho. Sin duda una de esas historias increíbles que no se ven mucho en el fútbol y que evidentemente porque el protagonista no es tan conocido, no solemos ver en todos lados, pero un jugador que un cambio de posición probablemente le ha cambiado la carrera y la vida para siempre. Así que espero que les haya gustado la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.